Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Adelaida de Orleans. Ella fue una princesa que quiso alejarse de la vida escandalosa que estaban viviendo algunos de sus parientes más cercanos, convirtiéndose así en una de las abadesas más destacadas que hubo durante el reinado de su primo, el rey Luis XV de Francia, siendo una mujer que sería descrita como talentosa, brillante y muy culta, que destacó por sus amplios conocimientos sobre teología y como cirujana. Esta biografía es realizada por petición de Marc, Daniel C. y María Cáceres. María Luisa Adelaida de Orleans y de Borbón nació el 13 de agosto de 1698 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Francisca María de Borbón. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Luisa Adelaida la tercera de sus vástagos. Cuando la princesa nació, sus padres aún no eran duques de Orleans, sino que portaban el título de duques de Chartres, siendo sus abuelos paternos Felipe I de Orleans e Isabel Carlota el Palatinado los que portaban en ese momento el título de duques de Orleans. La niña nació entre un matrimonio muy infeliz. Sus padres se odiaban, viéndose obligados a intimar con la única intención de asegurar la sucesión del ducado de Orleans, además de que sus progenitores no prestarían demasiada atención a sus vástagos. Su madre era una mujer completamente ausente que apenas mostraría atención a la crianza de sus hijas, sintiendo tan solo algo de aprecio hacia su otra hija, la princesa Carlota Aglaé, que sería su hija favorita por algún tiempo, mientras que su padre solo tenía ojos para la mayor de sus hijas, la princesa María Luisa Isabel, que sería la niña de sus ojos. Pese a no recibir ni el cariño ni las atenciones de sus padres, Luisa Adelaida sí sería bastante querida por su abuela paterna, la duquesa de Orleans, la cual la comparaba constantemente con sus hermanas María Luisa Isabel y Carlota Aglaé, asegurando que Luisa Adelaida era la más hermosa de las 3 hermanas, describiéndola como una muchacha de piel pálida, de buen porte, figura perfecta, de hermosa mirada y de carácter agradable, además de destacar la perfección de sus dientes, los cuales estaban bien alineados y se encontraban en perfectas condiciones, describiendo sus dientes como hermosas perlas. También destacaría su buen carácter, sus rosadas mejillas y la finura de sus manos, viéndola como una muchacha delicada, bonita, tierna y encantadora. Luisa Adelaida y su hermana pequeña, Carlota Aglaé, pasaron su infancia en la abadía de Chelles, lugar donde fueron educadas y criadas por monjas. La princesa fue creciendo, convirtiéndose en una jovencita que sentía un gran interés por las ciencias y la teología, además de ser una gran apasionada del arte y de la música, siendo vista por sus contemporáneos como una princesa que destacaba no solo por su encanto natural y por su notable belleza, sino por ser muy culta e inteligente. Ella también sentía mucho interés por la cirugía, un campo que se estaba desarrollando gracias a los avances médicos que se estaban viviendo por aquel entonces. En el año 1710 se celebró la boda de su hermana mayor, la princesa María Luisa Isabel, con su primo Carlos de Francia, que era duque de Berry, siendo en ese momento cuando Luisa Adelaida y su hermana Carlota Aglaé fueron presentadas en sociedad, siendo a partir de entonces conocida dentro de la corte francesa como Mademoiselle Orleans.
Luisa Adelaida pronto fue propuesta como posible esposa de su primo Luis Augusto de Borbón, que era príncipe de Dum y heredero de una gran fortuna, pero la princesa se negó a casarse con el hijo de un príncipe legitimado, algo que es bastante curioso, debido a que su madre, Francisca María de Borbón, también era una hija legitimada del rey Luis XIV de Francia y era hermana de Luis Augusto de Borbón, que era el padre del príncipe de Dum. Ante las exigencias de Luisa Adelaida de casarse con un verdadero príncipe, se empezó a plantear la idea de casarla con el príncipe Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, quien era hijo del destronado rey Jacobo II de Inglaterra y era pretendiente jacobita a los tronos de Inglaterra y de Escocia. Pero finalmente aquellas negociaciones matrimoniales no llegarían a nada, y dicho príncipe se acabaría casando años después con la princesa polaca María Clementina Sobieska. Pese a que Luisa Adelaida había rechazado el casarse con su primo Luis Augusto al considerarle inferior a ella, la princesa se acabaría enamorando de un caballero de rango inferior, conocido dentro de la corte como el caballero de Champmesson, quien era paje de su abuelo materno, el rey Luis XIV de Francia. Según se cuenta, un día Luisa Adelaida se encontraba participando en una partida de caza, donde estuvo a punto de sufrir un fatal accidente, pero dicho caballero logró socorrerla a tiempo, quedando éste gravemente herido. La princesa quedó completamente prendada de su salvador y solía visitarlo casi a diario para ver cómo iban evolucionando sus heridas, enamorándose cada día más de aquel apuesto caballero. Así que llegaría a rogar a sus padres para que les entregasen el permiso necesario para poder contraer matrimonio con aquel caballero, pero los duques de Orleans se negaron en rotundo. Tras aquella gran decepción amorosa, Luisa Adelaida empezó a plantearse la idea de hacerse monja, especialmente cuando fue testigo de las vidas escandalosas que llevaban sus hermanas, María Luisa Isabel y Carlota Aglaé. Empezaron a ver a sus hermanas como mujeres pecadoras y desvergonzadas. Su hermana mayor, María Luisa Isabel, era conocida por llevar una vida demasiado escandalosa y llena de excesos, llegando a tener un sinfín de amantes, además de protagonizar numerosos rumores, donde incluso se decía que mantenía una relación incestuosa con su propio padre, el duque Felipe II de Orleans, mientras que su hermana Carlota Aglaé había iniciado un romance secreto con el duque de Richelieu. Luisa Adelaida no solo quiso alejarse de los escándalos que estaban protagonizando sus hermanas, sino también de su madre, la duquesa Francisca María de Borbón, quien pronto empezó a presionarla para que se casase, ante el miedo de que su honor quedase mancillado, ante la posibilidad de que la princesa iniciase un romance secreto con el caballero de Champmesson, o que decidiese casarse en secreto con éste. Finalmente, ante esta situación, la princesa decidió tomar los hábitos, una noticia que fue muy sentida por sus padres y por su abuela, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado. Es más, esta última llegó a escribir en una de sus cartas de que le dolía el corazón de que su nieta ingresase en un convento, debido a que era una joven encantadora y talentosa. Incluso intentó hacerla cambiar de idea, pero Mademoiselle Orleans había tomado la firme decisión de hacerse monja. El 31 de marzo de 1717, Luisa Adelaida ingresó en el convento de Chelles, en aquel en el que se había criado junto a su hermana Carlota Aglaé, asumiendo así el nombre de Sor Santa Batilde.
aunque sería más conocida tanto dentro de aquel convento como en la corte francesa por el nombre de Madame Orleans. Tras pasar un año como novicia, finalmente, en el mes de agosto de 1718, tomó los votos, y pese a que unos meses después quisieron nombrarla como abadesa del convento de Chelles, aquella ceremonia se tuvo que retrasar por algún tiempo, ante la mala salud que experimentó su hermana mayor, María Luisa Isabel, a causa de su vida llena de excesos, la cual acabaría falleciendo en el mes de julio de 1719, celebrándose después de este fallecimiento la ceremonia donde Luisa Adelaida se convirtió oficialmente en abadesa y a la que acudieron sus padres, los duques de Orleans, teniendo para entonces la princesa 21 años de edad. Madame Orleans no solo desempeñó su cargo como abadesa de Chelles, sino que también fue nombrada como abadesa del convento de Val-de-Grâce, una iglesia que había sido construida por orden de su bisabuela, tanto paterna como materna, la reina consorte de Francia, Ana de Austria. En el año 1720, su hermana Carlota Aglaé se casó con el príncipe Francisco de Este, quien acabaría siendo años después duque de Módena y de Reggio, bajo el nombre de Francisco III de Este. Según se cuenta, cuando se iniciaron los preparativos de la partida de su hermana hacia el ducado de Módena, ésta pidió el poder despedirse personalmente de Luisa Adelaida en el convento de Chelles, viviéndose así una triste despedida entre las hermanas, aunque aquella despedida también marcaría el fin de su amistad, debido a que Carlota Aglaé acabaría siendo repudiada años después por casi todos los miembros de la familia Orleans. Madame Orleans se convirtió en una de las abadesas más destacadas de Francia durante el reinado de su primo, el rey Luis XV de Francia. Ella inició una serie de reformas dentro del convento de Chelles, donde ordenó repavimentar el suelo del claustro y reinstauró la sala capitular, además de que ordenó construir una enfermería y consiguió que tanto el convento como la población de Chelles tuviese acceso a un sistema que les proporcionase agua corriente y potable, además de ayudar a otras abadías a construir escuelas para niñas, mejorando así la educación que recibían las mujeres en Francia. Durante esta nueva etapa de su vida, Madame Orleans no solo se dedicó a sus funciones como abadesa, sino que también tuvo mucho tiempo para ampliar sus conocimientos. Ella llegaría a estudiar música, teología, ciencias y medicina, además de hacer sus propias prácticas como cirujana, que era una de sus mayores pasiones. Por aquella época, Luisa Adelaida fue descrita por el duque de Saint-Simon como una mujer muy austera que brillaba como música, teóloga, cirujana y como abadesa, llegando a hacer una buena administración de los conventos que tenía bajo su poder, además de que la describía como una mujer que siempre se mostraba animada por obtener nuevos conocimientos o por sus objetivos, aunque también decía de ella de que se mostraba como una mujer cansada y que se ahogaba con su propio hábito, ya que aspiraba a nuevas reglas y a obtener una libertad que no podía conseguir, pero aún así nunca se planteó el dejar su hábito de monja. Madame Orleans también sería considerada como una mujer muy espiritual, que llegó a estudiar profundamente todo lo relacionado con la teología, mostrando especial interés por el movimiento religioso conocido como el jansenismo. Luisa Adelaida también seguiría formándose en música. Ella solía pasar mucho tiempo con el compositor francés Jean-Baptiste Mogan, quien es considerado como el creador de la cantata francesa,
siendo este hombre nombrado como superintendente de la capilla y del dormitorio de Madame Orleans. Algunos sugieren de que aquella relación fue más que una simple amistad. Se sabe que ambos intercambiaron numerosa correspondencia cuando se encontraban separados, mostrándose la abadesa en tales escritos como una mujer demasiado cercana con el compositor, además de que le entregó una pensión que salía directamente de la fortuna que tenía Luisa Adelaida y le entregó valiosos regalos, como por ejemplo una tabaquera de oro que en su interior se encontraba un pequeño retrato de Madame Orleans. Luisa Adelaida estuvo muy activa en sus labores como abadesa durante años. Incluso llegó a ser nombrada como abadesa comendadora de la abadía de Saint-Éloi de Noyon, pero en el año 1731 su vida en el convento de Chelles cambió de repente, cuando ella y el compositor Jean-Baptiste Mougan abandonaron dicho convento de un día para otro para instalarse en París. Madame Orleans se retiró al convento de la Magdalena de Grenelle, mientras que el compositor se instaló en una de las salas del Palais Royal de París, empezando así a convivir con la familia de su buen amigo, el compositor Toussaint Bertrand de Ladoux. Este cambio repentino hace pensar que tal vez la amistad o el supuesto romance que mantuvo Madame Orleans con el compositor se rompiese, o que tal vez la pareja fuese descubierta mientras intentaban mantener un romance secreto. Fuera como fuese, Luisa Adelaida no regresó al convento de Chelles. En un principio, ella ejerció sus funciones como abadesa a distancia y con la ayuda de secretarios personales, pero poco a poco se fue desentendiendo de sus funciones, hasta que finalmente renunció a su cargo como abadesa del convento de Chelles en el año 1734. Permaneció en aquel convento parisino donde llevaría una vida aislada, sencilla y austera, como cualquier otra monja del lugar, hasta que finalmente acabó falleciendo a causa de la viruela el 10 de febrero de 1743, a los 44 años de edad. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Val-de-Grâce, en Francia. Luisa Adelaida nació dentro de una familia que protagonizaron numerosos escándalos en aquella época. Su padre llevó una vida escandalosa y libertina. Su madre sería considerada como demasiado ambiciosa y manipuladora, siendo apodada por su propio marido como Madame Lucifer, y casi todas sus hermanas también acabarían protagonizando algún que otro escándalo, especialmente su hermana mayor, María Luisa Isabel. Madame Orleans quiso alejarse de aquel ambiente familiar tras verse frustrado su deseo de casarse con aquel caballero que le había salvado la vida y robado el corazón, dedicando así su vida a la religión y al saber, ampliando sus conocimientos cuando se convirtió en abadesa, llegando a ser una destacada teóloga y cirujana, llegando a practicar esta última materia en la enfermería que ordenó construir en dicho convento, lugar donde pudo formarse mejor en tales labores. Tal vez, como bien dijo el duque de Saint-Simon, Madame Orleans se ahogaba con su hábito de monja, pero nunca se planteó el abandonar su vida religiosa, aunque es muy posible de que encontrase el amor entre los muros de aquel convento, con aquel compositor con el que se mostraba tan cercana y con el que pasaba tantísimas horas en privado, aunque en realidad esto nunca lo sabremos a ciencia cierta, quedándose esta supuesta relación en la intimidad del convento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Adelaida de Orleans.
Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y vuestra opinión sobre qué pensáis de la amistad que Luis Adelaida mantuvo con el compositor. Y con esto me despido. Hasta la próxima.